Saludos, mis queridos amigos del canal El Español. Bueno, hoy haciendo homenaje al gran Iván Caviedes, quien por cierto fue mi vecino. Pero no es eso de lo que quiero hablar. Amigos, todos hemos oído hablar de los pactos, ¿verdad? Los pactos políticos. Y generalmente no tienen muy buena prensa. Cuando uno habla de pactos, se suele entender la troncha, el reparto, la argolla, ¿no? Es decir, se suele entender como politiquería, como acuerdo entre políticos para su propio beneficio, pero no hay un trasfondo, ¿no? No hay ni siquiera una discusión o una reflexión sobre qué son realmente los pactos y, ojo, por qué son necesarios para la democracia. Eso es lo que vas a ver hoy en este video, que te invito a seguir, a dar like y a compartir. Amigos, los pactos en la política son tan viejos como Matusalén. Hay diferentes tipos de pactos según el contexto, según los objetivos y según los actores que estén involucrados, ¿de acuerdo? Pero normalmente en una democracia, sea un régimen parlamentario presidencialista, hay una serie de pactos, ¿vale? Que son los que vamos a identificar hoy en este video y que yo he clasificado en 7 tipos, ¿vale? Para que vean que esto es un tema que es mucho más complejo de lo que se cree a veces, ¿no? El primero, pactos de coalición. ¿Qué son los pactos de coalición o gobiernos de coalición? Seguramente ustedes han oído hablar de esto, ¿no? Bueno, esto suele ser un acuerdo entre 2 o más partidos políticos para formar un gobierno conjunto. Pero esto suele ser más propio de regímenes parlamentarios, ¿ok? Otro día hablaremos de la diferencia entre parlamentarismo y presidencialismo. ¿Para qué se hacen estos pactos? Para establecer un programa de gobierno común, ¿ok? Y obviamente, al ser de coalición, pues hay un reparto, en buen sentido, de ministerios o de otro tipo de funciones en el Ejecutivo para también coordinar la acción legislativa, ¿no? Son pactos que suelen incluir compromisos programáticos detallados, ¿vale? Y que incluso tienen mecanismos para resolver los conflictos internos. Ejemplo, el muy famoso pacto en Alemania, ¿no? Que se ha dado bastantes veces entre los socialdemócratas y la democracia cristiana, ¿ok? O, por ejemplo, más recientemente en España, el que se dio entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿ok? Son pactos que derivan en gobiernos de coalición. El segundo tipo de pacto, pactos de legislatura o pactos legislativos. Estos son acuerdos entre partidos para garantizar el apoyo parlamentario a un gobierno minoritario durante una legislatura, ¿ok? Esto no implica que los partidos involucrados sean parte del Ejecutivo o del Gobierno. ¿Para qué se hace este pacto? Para asegurar la aprobación de leyes clave, como presupuestos, a cambio de concesiones que pueden ser desde más políticas hasta programáticas, o en el caso de Ecuador, a veces se convierte en el hombre del maletín. Pero eso no es un pacto, ¿ok? Son pactos más flotantes, menos vinculantes, ¿vale? Que los anteriores, y suelen centrarse en temas específicos. Y a veces en el presidencialismo ecuatoriano, pues es lo que se conoce como las mayorías móviles, ¿vale? Porque son pactos a veces que ni siquiera son definitivos para una legislatura, sino que al calor de las leyes que se aprueban se va buscando esos consensos, ¿ok? Tercer tipo de pacto, el pacto de Estado. Este es muy importante y es de los que más me gustan, ¿ok? El pacto de Estado es un acuerdo amplio entre los principales partidos políticos o actores incluso de un sistema político, más allá de los partidos, que incluye incluso a veces partidos de oposición, ¿vale? No son pactos solo para gobernar. Y se trata de abordar cuestiones de interés nacional o de largo plazo, ¿vale? Es decir, esto trata de buscar un consenso amplio que trascienda no solo la actual asamblea o correlación de fuerzas que hay política actualmente, sino que trascienda incluso el ciclo electoral, que sean los famosos acuerdos mínimos, ¿vale? Que se suele decir en otras palabras, ¿vale? Ese tipo de pacto que queda firmado y lo cumple luego cualquier gobierno para definir objetivos nacionales, como puede ser en seguridad, educación, reforma de pensiones o lucha contra el terrorismo, ¿sí?
estos pactos que desgraciadamente en Ecuador no existen y que tanta falta nos hace. El cuarto, pacto de investidura. Estos suelen ser acuerdos puntuales para facilitar la elección de un presidente, primer ministro, o incluso en el caso ecuatoriano, podríamos decir, para la definición de autoridades dentro de la Asamblea, es decir, quién se va a quedar con la presidencia de la Asamblea, con el CAL, con las comisiones legislativas, ¿vale? Podríamos decir que son pactos de investidura, para darle un nombre, ¿ok? Pero que no es solo un acuerdo concreto, ¿vale? Puntual para facilitar esta elección, pero no requiere un compromiso de apoyo continuo, ¿de acuerdo? Más bien trata de ser como el pacto que dé inicio al arranque, ¿no? Suelen ser pactos, repito, muy flotantes, muy volátiles, muy puntuales y que no duran mucho. Ejemplo en Ecuador, el famoso pacto entre Lasso, Nebot y Correa para el 2021 para instalar aquella asamblea, pero que Lasso traicionó y al final firmó con la izquierda democrática y Pachacuti, ¿no? Ahí tiene un ejemplo. Bueno, 5, pactos de gobernabilidad. A ver, estos son ya acuerdos más amplios, ¿vale? Que buscan estabilizar un sistema político en momentos de crisis, cuando hay mucha polarización, cuando hay una situación límite nacional, ¿vale? Y que al ser similar a los pactos de Estado puede incluir actores que van más allá de los partidos, ¿vale? Incluye a veces instituciones, actores sociales, etcétera. Lo vieron, por ejemplo, en Chile en 2019, tras el estallido para reformar la Constitución. Podría ser también, tal vez, el ejemplo de Francia, cuando todos los partidos han pactado para evitar que vuelva la extrema derecha. Vamos, no que vuelva, sino que gobierne, ¿vale? Entonces, son pactos inclusivos y abordan problemas estructurales, ¿vale? A veces pueden ser parecidos a los pactos de Estado, pero sí creo que son diferentes, ¿vale? Bien, 6, pactos de oposición. Estos son acuerdos entre partidos de oposición para coordinar estrategias contra el gobierno, ¿vale? Que en regímenes parlamentarios suele ser para presentar mociones de censura o bloquear iniciativas legislativas. Por ejemplo, ¿no? Lo que hizo Pedro Sánchez para presentar la moción de censura contra Rajoy, ¿vale? Y que Rajoy no terminara su gobierno. Ahí tienen un ejemplo. Entonces, son pactos menos formales, más tácticos, que se centran en objetivos a corto plazo, ¿vale? Y por último, los pactos intergubernamentales o territoriales. ¿Qué son estos pactos? Muy importantes también. Son acuerdos entre el gobierno central y gobiernos regionales o locales, ¿vale? O entre partidos de diferentes niveles territoriales para coordinar políticas públicas. Algo que no tenemos nunca en Ecuador y que es necesario como el llover, ¿vale? Claro, esto suele ser más frecuente en estados federales o descentralizados. Ecuador es un estado semi-descentralizado, ¿no? Un poquito, no tiene la descentralización que tiene, no sé, Argentina, por decir algo, o España, ni es un estado federal como los propios Estados Unidos, pero yo creo que en un país como este, con tanta diversidad y diferencias regionales, con un estado siempre en descomposición, creo que ya sería hora, en lugar de desfinanciar a los gobiernos locales, buscar pactos para resolver conflictos de competencias, financiar políticas o promover esa ansiada descentralización, ¿vale? Es decir, que los gobiernos locales no dependan de si el gobierno central tiene plata o le quiere dar plata para que cumpla sus competencias, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo, queridos amigos. Como ven, los pactos políticos son necesarios para la democracia, son consustanciales, ¿vale? Son el consenso que es consustancial a la democracia, pero reflejado en pactos que normalmente giran en torno a gobierno-asamblea, pero como ven, va mucho más allá de esto, ¿no? Incluso a veces salen más allá de los propios partidos políticos. Entonces, no piensen que los pactos son malos, como nos hizo creer Guillermo Lasso en un TikTok, ni piensen que los pactos necesariamente significan la troncha, el reparto o lo que sea. Es decir, se debe pactar, los pactos son buenos, pero hay que hacerlos bien, hay que hacerlos transparentemente y sobre todo definir para qué y con quién, queridos amigos. Algo que nuestra clase política ecuatoriana creo que está a años luz de conseguir.
Dale like si te ha gustado, comparte este video y como ahora vivo de esto, si puedes hacer un pequeño aporte, te lo agradezco de corazón. Nos vemos.